Hola, mi nombre es Dafne Maricel Vázquez Arteaga. Mi matrícula es 21019761 de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en el módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos con el profesor José Luis Gaona. Este es el reto número 5, titulado Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, con fecha de elaboración 11 de diciembre de 2024. En el caso Radilla Pacheco contra México, se involucra la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido por el ejército mexicano en 1974 en el contexto de la llamada Guerra Sucia, una etapa de violencia política en México. A pesar de las múltiples denuncias de la familia y de la comunidad sobre su desaparición, las autoridades no proporcionaron información sobre su paradero y no se realizó una investigación adecuada. Esto generó un vacío de justicia y una violación de derechos humanos, especialmente en cuanto a la desaparición forzada, el derecho a la verdad y la justicia. El caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, por los familiares de Radilla Pacheco, justo después de que agotaron los recursos nacionales sin obtener justicia. La CIDH emitió un informe de fondo donde concluyó que México era responsable por la desaparición forzada y otras violaciones a los derechos humanos. Este caso fue llevado finalmente ante la Corte Interamericana debido a que el Estado mexicano no cumplió con las recomendaciones de la Comisión. La Corte desestimó varias excepciones preliminares interpuestas por México, como la falta de competencia temporal y materia para juzgar ciertos aspectos del caso. La Corte argumentó que la desaparición de Radilla Pacheco constituía una violación continua, ya que el hecho de que aún no se supiera su paradero continuaba la violación a sus derechos. Además, se subrayó la obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia, así como de implementar medidas para prevenir futuras desapariciones forzadas, incluyendo reformas legislativas y la limitación de la jurisdicción militar en casos de violaciones graves de derechos humanos. La sentencia de la Corte Interamericana en el caso Radilla Pacheco es fundamental, no solo porque se establece la responsabilidad de México en esta desaparición forzada de un ciudadano, sino también porque refuerza principios claves de la justicia transicional. La decisión resalta la necesidad de que los estados garanticen la reparación integral para las víctimas, la investigación de los derechos y la adopción de medidas legales para prevenir violaciones similares en el futuro. Además, esta sentencia fue un hito importante en el reconocimiento de la desaparición forzada. Sentó un precedente, ya que se considera una violación continua que debe ser investigada y sancionada, con implicaciones significativas para las políticas de derechos humanos en México. Mis fuentes de información fueron la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Radilla Pacheco contra México, sentencia del 23 de noviembre de 2009, recuperado de Cicielo. Mi segunda fuente fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Gracias.